Muy buenas a todos y bienvenidos a este octavo programa sobre Sanlúcar y la primera vuelta al mundo. Ya saben que estamos recorriendo distintos rincones emblemáticos de nuestra ciudad y las bodegas de Sanlúcar, ese patrimonio histórico no podía ser menos. Hoy desde esta bodega de Herederos de Argüeso, una bodega que se ubica en los rincones del antiguo convento de Santo Domingo. Lo están viendo a sus espaldas, esta sacristía, este retablo que pertenecía a ese antiguo convento de Santo Domingo del que precisamente le hablábamos la pasada semana. Vamos a seguir recorriendo nuestra historia, Sanlúcar, la primera vuelta al mundo, los protagonistas. Sin lugar a dudas, una efeméride que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Pero, ¿cuáles son los números que deja esta expedición? ¿Los conocen? Se lo descubrimos. La primera circunnavegación de la historia, llevada a cabo por el portugués Fernando de Magallanes y el español Juan Sebastián Elcano, fue una hazaña en todos los aspectos, naval, técnica y humana, que necesitó mucha preparación y acumuló unos datos que aún hoy siguen asombrando al mundo. Estas son las cifras que resumen la hazaña. El número de hombres que zarparon no está claro. Según las fuentes oscila entre los 239 y 260, pero lo que sí es certero es que solo 18 volvieron. Por el camino muchos murieron de hambre y de enfermedades como el escorbuto, otros en guerra como en la que falleció el capitán de la misión Fernando de Magallanes, 53 se quedaron en Indonesia para intentar volver de nuevo por el Pacífico y otros 13 fueron arrestados en Cabo Verde justo antes de volver a España. Calcularon que la travesía iba a durar 2 años y para alimentar a los hombres cargaron 500 toneladas de provisiones. Algunas curiosidades: 200 botes de sardinas, 430 cabezas de ajo y 10.000 kilos de galletas secas. Y para poder tomar leche, llevaban a bordo 7 vacas vivas. 5 naves de 75 a 120 toneladas partieron desde Sanlúcar en 1519, pero solo una, la nao Victoria, volvió 3 años después, comandada por Elcano. La Santiago naufragó en la desembocadura del Río de la Plata, en Argentina, y la San Antonio desertó en la Patagonia poco después. La nao Concepción la quemaron en Filipinas porque no tenía tripulación suficiente, y la Trinidad se hundió en Molucas. 14.460 leguas, 69.813 kilómetros, navegó la nao Victoria en su viaje por 3 océanos. Desde España hasta Sudamérica por el Atlántico, hasta Filipinas por primera vez por el Pacífico y de vuelta rodeando África por el Índico y el Atlántico de nuevo. 4 continentes recorrieron los navegantes, todos menos Australia, por cuyas costas Elcano, de vuelta desde Indonesia, pasó relativamente cerca al escoger una ruta hacia el sur para evitar a los portugueses. De haber navegado en una latitud diferente, podría haberse encontrado con el quinto continente. Hay que recordar que hasta 1606 no fue descubierto. 98 días sin tocar tierra tardó la expedición en atravesar por primera vez el Pacífico,
océano nombrado por Magallanes por sus calmas que alargaron el tiempo en cruzar. El hambre y el escorbuto acabaron con la vida de muchos navegantes durante ese tiempo. 64 tripulantes, bajo el mando del Cano, 47 europeos y 17 indígenas, zarparon de Timor, en Indonesia, a bordo de la Victoria para volver a España por el Índico. Tardaron 164 días y sin bajar a tierra, ya que esa ruta estaba vetada por los portugueses y podían ser apresados. El Cano decidió parar en Cabo Verde porque sus hombres morían casi a uno por día de inanición y escorbuto, y allí quedaron 13 detenidos. 700 quintales y 24 libras de especias trajo la Victoria a su vuelta a España, de cuya venta se obtuvieron casi 8 millones de maravedíes, suficientes para pagar la expedición. Hemos conocido precisamente esos números que ha dejado marcada la historia de la primera vuelta al mundo. Y seguimos en esta bodega de Herederos de Argüeso, una bodega fundada por don León de Argüeso y Argüeso en 1822. Don León precisamente adquiría al principio, contaba con un ultramarino, una pequeña tienda en nuestra localidad, para posteriormente adquirir precisamente algunas viejas soleras y la bodega San José, en ese callejón de Santo Domingo. Unas bodegas que también forman parte del patrimonio histórico de nuestra localidad. Un patrimonio del que se nutre nuestra historia, como la primera vuelta al mundo, la efeméride que marcó también la historia de Sanlúcar de Barrameda. Vamos a continuar conociendo esta historia y lo vamos a hacer de la mano del Ateneo y del historiador Fernando Cruz Isidoro. Vamos a hablar de la religiosidad en estos tiempos. Lo escuchamos. Mi segunda intervención va a ser sobre la religiosidad popular en Sanlúcar al tiempo de la primera circunnavegación como fortaleza de fe. La ciudad de Sanlúcar, en el primer cuarto del siglo XVI, resultaba una ciudad emergente. Sus orígenes se remontan a un señorial barrio alto, origen del núcleo poblacional medieval, que vio construirse a lo largo de la primera mitad de la centuria XV una monumental parroquia mayor, la de Santa María, luego abocada de Nuestra Señora de la O, sin lugar a dudas, uno de los mejores ejemplos de la arquitectura mudéjar de Andalucía, y luego en la segunda mitad de esta centuria, una imponente mole militar, el Castillo de Santiago. Ambos edificios representaban los dos poderes, el religioso y el militar, que van a girar en torno a un núcleo, realmente el eje vertebrador de la ciudad y de su urbanismo, que era el Palacio Ducal. Ese Palacio Ducal, al principio, fue una casa fuerte que con el paso de los años se fue transformando, gracias a sucesivas modificaciones de progenie y mudéjar, en una casona muy habitable, muy vivible. Eso determinó que la familia de los Pérez de Guzmán decidieran abandonar su magnífico palacio del barrio sevillano de San Vicente, pero muy caro y muy costoso, para trasladarse ya de forma definitiva a la ciudad de Sanlúcar a principios del siglo XVI. Esta era la Sanlúcar de finales de la Baja Edad Media, que vio un descubrimiento inusitado, un nuevo mundo, y con ello una mayor importancia para su puerto de Zanfanejo y Bonanza. Como en algunas otras charlas se ha comentado, la disposición de la Casa de la Contratación en Sevilla a principios del siglo XVI determinó que la flota que iba y venía a India tuviese que recalar forzadamente en el puerto de Sanlúcar. Si ya con antelación había sido muy importante por una enorme actividad comercial y agrícola, ahora ese puerto se va a convertir casi en un punto cosmopolita. Marineros, navegantes, soldados, religiosos en tránsito hacia las Américas, pillos y todo tipo de malandrines van a pulular por esa zona nueva, emergente, que luego se vino a llamar el Barrio Bajo. De ese mundo
llenos de libertades o de libertinaje, tenemos una magnífica imagen en una obra, la de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en el capítulo 2 de su primera parte, cuando el ventero que acoge a nuestro héroe le dirá: él era andaluz y de los de la playa de Sanlúcar, no menos ladrón que Caco, ni menos maleante que cualquier estudiante o paje. Ese entorno de libertinaje determinará el desarrollo de un populoso barrio, el Bajo, que al principio tan solo era un conglomerado ingente de chozajos y de frágiles construcciones de madera. Los duques intentarán organizar ese espacio y sacralizarlo mediante una estructura hipodámica de novedosas calles tiradas a cordel que se va a convertir en un modelo usado en el urbanismo de las nuevas fundaciones americanas, que tenderá a convertirlo en espacio sagrado gracias a la fundación y a la construcción de imponentes conventos. A la sombra de esas estructuras religiosas, poco a poco se irán levantando casas y casonas de fábrica que con el correr de los tiempos, algunas de ellas, determinarán una particular tipología doméstica sanluqueña, como en la casa de cargadores a India. En 1518 el barrio bajo empieza a surgir con fuerza. En ese momento aún estaba vigente un estilo tradicional, el gótico hispano-flamenco, que estaba dando sus últimos coletazos, pues se resistía a desaparecer con la llegada de un moderno estilo, pero extranjero, procedente de Italia, como era el clasicismo, que intentaba retomar la herencia de un glorioso pasado romano. Un ejemplo magnífico lo tenemos en esa fachada que llamamos las covachas y que antaño pues, servía pues, para parapetar, para defender la cerca del jardín del Palacio Ducal, y donde además se abrían una serie de tiendas, las Cierpes, donde se vendían todo tipo de especias y objetos de lujo. La meditada sacralización de todo este entramado urbano dará lugar a lo que se ha venido a llamar la ciudad conventual, que no es sino un trasunto de la Civitas Dei o ciudad perfecta de Dios. La Casa Ducal va a favorecer la presencia de todo tipo de órdenes religiosas para que con su predicación, pero también con su ejemplo de vida, practicando un catolicismo muy férreo, fuesen una imagen a una población que resultaba demasiado mundana y difícil de gobernar. Primero fueron, a mediados del siglo XV, los alejados conventos de San Jerónimo, sobre la ermita de Nuestra Señora de Barrameda, a las afueras de la ciudad, y de San Francisco el Viejo, también en la periferia. De la primera nada queda, porque su portada que yo llegué a ver la destruyeron, y del segundo tan solo queda el recuerdo del nombre de la calle y de una capilla aislada, la del Cristo del Calvario, engullida en una casa privada, resistiéndose a desaparecer. Luego, en 1480, llegaron los predicadores por antonomasia, los dominicos, que con su conocimiento teológico y su fama de oradores transformarían la población. Vinieron de la mano del segundo duque, don Enrique de Guzmán, y de su esposa, doña Leonor de Mendoza, nada menos que Mendoza. Primero fueron las monjas, las dominicas, a las que he dedicado mi último libro, quizás el mejor de todos, por el cariño que he puesto. Sus arranques fueron difíciles, pero con el tiempo la familia, fundamentalmente gracias a la condesa de Niebla, doña Leonor Manrique de Sotomayor, se convertiría en uno de los edificios de mayor monumentalidad del barrio bajo. Su vieja construcción gótico-mudéjar se renovó con un magnífico templo que subsiste y con un claustro renacentista que hoy en día se ha transformado en una construcción barroca llevada a cabo en el siglo XVIII. Luego llegaron los frailes para atender esa comunidad. El duque primero lo situó en una ermita muy alejada, la del Espíritu Santo. Luego los trasladó a la calle San Juan. En 1506 el tercer duque le compró una casa para que estuviesen más cercanos a las monjas. Y finalmente la familia le construyó una suntuosa construcción en piedra, el convento de Santo Domingo, entre 1530 y 68, con el porte de una auténtica catedral. Y por esos años de la primera circunnavegación también llegaron las monjas clarisas y arrancaría la construcción del convento de Regina Angelorum. En cuanto para acabar las devociones populares de esos momentos, de esos primeros años del XVI, fundamentalmente eran de carácter mariano.
Una realidad que se continúa en la actualidad, aunque con diferentes advocaciones. Concretamente, en aquellos momentos, serían las de Nuestra Señora de Barrameda, Nuestra Señora de Bonanza, imágenes de talla gótica que desgraciadamente no se conservan, pero que fueron las que veneraron Magallanes y Elcano. Y también en ese momento empezó a cobrar fuerza los cultos cristíferos vinculados a la pasión y a las prácticas piadosas del Vía Crucis de Tierra Santa, concretamente la devoción al Cristo de la Sangre o de las Cinco Llagas, que surgió hacia 1510-1515 en ese desaparecido convento de San Francisco el Viejo, que es el origen de nuestra Semana Santa sanluqueña, como ya dimos a conocer en una publicación que realizamos sobre el Santo Entierro Magno en el año 2011. Este fue el panorama rico y contradictorio de una ciudad como Sanlúcar de Barrameda en ese primer cuarto del XVI, donde se combinaban la picaresca y la devoción más exacerbada de una manera propia de este mundo emergente del XVI. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando, por acercarnos además a esa religiosidad y acercarnos a esa llegada de los dominicos a Sanlúcar, de las clarisas o esas distintas advocaciones que había en la época en nuestra ciudad. Continuamos, le hemos hablado de esa primitiva bodega San José, que data de más de 250 años de antigüedad, y el negocio de León de Argüeso y Argüeso arranca también a partir de 1905, cuando en torno a esa primitiva bodega San José adquiere otras bodegas y forma el núcleo que conocemos en la actualidad, abriendo esa fachada hacia la calle Mar con distintas edificaciones. Una bodega que, como ya hemos dicho, sin lugar a dudas, ya sabemos que también marca un antes y un después en la historia de nuestra localidad, en este núcleo, en este barrio bajo, como se conoce también y se conocía habitualmente también en aquella época. Vamos a continuar y vamos a hacerlo de la mano del Círculo de Artesanos. Continuamos hablando de la historia de Sanlúcar, continuamos hablando de la primera vuelta al mundo y lo hacemos con los otros 18. Escuchen. Bueno, pues otra semana más, otro capítulo más, que seguimos con los protagonistas de este fantástico viaje. Y hoy vamos a hablar un poco de los que volvieron, de los que dieron la vuelta al mundo. Pero no vamos a hablar de los 18 que todo el mundo ya conoce, que aparece en muchos listados, que aparece en muchos sitios, que está en muchas lápidas y en muchos textos. Vamos a hablar de los otros 18, es decir, aquellos que también dieron la vuelta al mundo, porque quizás muchos de ustedes no conozcan que en realidad esa expedición consiguieron dar la vuelta al mundo 36 y no solo 18. Bueno, pues precisamente de ellos vamos a hablar, que nunca se habla de ellos, ¿no? Por un lado están los 13 hombres que quedaron prisioneros en la isla de Cabo Verde cuando Elcano llega con la victoria. Ya creo que conocen la historia, ¿no? Llegan allí y es cuando se dan cuenta que han perdido un día y entre otras cosas pues buscan alimento, pero son retenidos, se dan cuenta las autoridades portuguesas, porque Cabo Verde estaba gobernada por los portugueses, se dan cuenta de que ellos, al intentar hacer una compra, que hay varias teorías sobre qué fue lo que compraron, en mi opinión lo que compraron y lo que pagaron fueron esclavos para tratar de ayudarles a sacar el agua con bombas, porque venían con la embarcación muy mal, y pagaron con especias. Entonces los descubren. Esos 13 hombres, dice Elcano que son 13, hay teorías que dicen que fueron solo 12. Yo creo que son 13 porque la carta que Elcano escribe desde Sanlúcar habla de 13. Y además voy a dar sus nombres. Por ejemplo, Martín Méndez, que era sevillano, está también Pedro de Tolosa, que era el despensero, o Richard de Normandier, que es el único francés que da la vuelta al mundo, Roland de Argote y Juan Martín, bueno, que también formaron parte de este grupo. Simón de Burgos, que se decía de Burgos, pero que en realidad era portugués, incluso de ese tiene una teoría que pudo haber sido quien le comentó a los portugueses que sabían que eran españoles, que venían de las especierías, en fin,
ahí son especulaciones. Y Mestre Pedro. Por otra parte, también estaba Felipe Rodas, que era un marinero, o Gómez Hernández, que era oriundo de Huelva. Bocasio Alonso, también un marinero de Bollullo, curioso este señor también porque había sido prestamista de algunos de los compañeros que habían hecho el viaje, y cuando llega a España se va a la casa de contratación a reclamar de alguna manera ese dinero que ha prestado a algunos marineros que habían fallecido, muchos de ellos, algunos de ellos. Pedro de Churduza, que era de Bermeo, o Basquito, que era un grumete que también tiene una historia un poco, vamos a decir, triste, porque era hijo de uno de los miembros de la tripulación, su padre había pedido que fuese con ellos, fue, e incluso para que fuese con ellos no pidió ni siquiera que tuviese sueldo, y entonces pues cuando volvió y regresó, pues no tuvo ni siquiera ninguna indemnización. Así que, y también Francisco de Carvajal, que fue criado de Luis de Mendoza, que no sé si ustedes se acordarán, pero Luis de Mendoza fue el capitán de la nao Victoria cuando salieron de Sanlúcar. Esos son 13, pero hay 5 más que regresaron. Esos 13 regresaron semanas después, porque vía Lisboa, porque el propio nuestro rey pues le pidió a su homónimo portugués que por favor los liberara, y el propio Elcano en su carta también le pide al rey que haga gestiones para que los liberen. Entonces ellos llegaron pues un poco después, una semana después. Sin embargo, estos 5 que llegan son supervivientes de la Trinidad, aquel barco que había quedado en las Molucas y que había intentado la vuelta por el otro sitio por donde habían ido, y que evidentemente fue un desastre todo, y solamente quedaron 5, solamente pudieron llegar 5. Gonzalo Gómez de Espinosa, que era el capitán de la Trinidad, que fue el alguacil; León Pancaldo, que era un italiano, un piloto italiano muy importante porque trajo documentos de mucho interés; Juan Rodríguez el Sordo, que era vecino de Sevilla, también llegó, fue de los primeros en llegar; el jerezano Ginés de Mafra, que estuvo mucho tiempo en la cárcel, la cárcel del Limonero en Portugal, porque traía mucha información, mucha documentación, de hecho trae un texto que ha pasado a la historia; y Hans Barge, un artillero alemán que desgraciadamente consiguió dar la vuelta al mundo, pero murió en la prisión. De estos 5 personajes hay mucho que contar de ellos, no tenemos mucho más tiempo para poder extendernos, pero son 5 personajes que llegarían entre los años 1525 y 1526. Imagínense ustedes las peripecias que pasaron, los sufrimientos que tuvieron, porque se embarcaron como miembros de unas tripulaciones extranjeras, fueron después vueltos a coger prisioneros, en fin, pasaron muchísimo hasta volver. Entonces ven ustedes, en conclusión, que llegaron a Sanlúcar 18 con Elcano, y también llegaron a España, a Europa, también dieron la vuelta al mundo estos otros 18. Y gracias también al Círculo de Artesanos por acercarnos precisamente esos nombres de aquellos protagonistas, también los otros 18 que consiguieron dar la primera vuelta al mundo y convertir a Sanlúcar en una de las claves y de las protagonistas de esta historia de la humanidad. Continuamos en esta bodega de herederos de Argüeso, ya lo han visto, 1822, un año clave para la historia de esta bodega, una bodega que además está ubicada en pleno centro de nuestra localidad y que sin lugar a dudas está compuesto por distintas edificaciones, la mayoría de las cuales pertenecen al siglo XIX. Nosotros vamos a continuar hablando de otra época, aunque queríamos tener este guiño también con el patrimonio de nuestra localidad, y vamos a hablar ahora de las aduanas, de la aduana en tiempos de la circunnavegación, de la aduana en Sanlúcar. Vamos a hablar con Luis Parejo, el historiador de la mano del Palacio Ducal de la Fundación Casa Medina Sidonia. Luis, muy buenas. Bueno, pues yo voy a hablaros hoy sobre la aduana de Sanlúcar de Barrameda en tiempos de la circunnavegación. A mediados del siglo XV, Sanlúcar se convirtió en un destino preferente para los comerciantes extranjeros, sobre todo aquellos que venían desde Inglaterra,
desde Bretaña, desde la Bretaña francesa o desde Italia. La principal fuente de riqueza de Sanlúcar en aquellos momentos era el vino. Era y lo sigue siendo hoy en día. Y esto permitió a los señores de la villa, a los Pérez de Guzmán, a los duques de Medina Sidonia, enriquecerse a través del cobro de la renta del almojarifazgo, puesto que ellos les ofrecieron a los comerciantes extranjeros unas ventajas fiscales ventajosas para que se estableciesen en Sanlúcar. En aquellos momentos el valor del arrendamiento de la villa rondaba entre el 1.000.000 y el 1.500.000 de maravedíes. Eso era una barbaridad en aquella época si lo comparamos con la renta del almojarifazgo de Vejer o de Medina Sidonia, que andaba en torno a los 200.000 o 250.000 maravedíes. Pero no solamente era la renta del almojarifazgo, que ya en algunas ocasiones, cuando he intervenido en algunas conferencias, he explicado que era el impuesto que se gravaba sobre las mercancías que entraban y salían del puerto. Como iba diciendo, no era el único impuesto fuerte que cobraban los duques, ¿no? Puesto que la renta de la carnicería oscilaba entre los 400 y los 450.000 maravedíes, la renta de la plaza, de la cal, de la teja y del ladrillo, que se arrendaba toda junta, oscilaba en torno a los 180.000 maravedíes, y la renta del aceite pues en torno a los 120.000 maravedíes. Eso en aquellos momentos era un auténtico dineral. Y la entidad encargada de cobrar esa renta era la aduana. La aduana se encontraba situada en lo que era la plaza de la Ribera, en lo que actualmente es la plaza del Cabildo, y allí se encontraba una serie de oficiales que se encargaban de dirigir aquella institución. En primer lugar estaba el almojarife, que era la persona encargada de cobrar las rentas de la aduana. No solamente recibían las mercancías que llegaban de los barcos, sino que también podían actuar como veedores o como visitadores. ¿Esto qué significaba? Pues que en momentos puntuales salían de la aduana y se dedicaban a visitar los barcos que llegaban hasta el puerto para comprobar que la mercancía que traían se correspondían con la documentación que portaban. Luego a continuación estaba el tesorero, que era la persona que se dedicaba a custodiar el dinero que se cobraba de aquellos derechos en la aduana, y además estaba encargado de llevar de anotar los libros de cuenta esas cantidades que se ingresaban y de pagar además las mercancías que se compraban, o por ejemplo pagarle a aquellas personas que solían ser los hombres de la playa, que se dedicaban a cargar las mercancías para llevarlas de un lado a otro. También estaban los contadores, que se encargaban de llevar los libros de contabilidad y donde anotaban todo lo que entraba, todo lo que salía, y bueno, también había una serie de oficios que colaboraban de alguna manera con la aduana. Estaba, por ejemplo, los escribanos, que se dedicaban a dar fe de todos los actos, de todos los negocios que se producían en la ciudad, e incluso pues participaban en aquellos negocios o en aquellos pleitos que se formaban por aquellos problemas que podían ocurrir entre los vecinos y los comerciantes. Luego también estaba los guardas, que se dedicaban pues a vigilar aquellas zonas para evitar aquellas zonas del término de Sanlúcar, para evitar que se introdujesen
mercancías de contrabando. Esto, y luego estaban los barcos de acarreo. Los barcos de acarreo se dedicaban a llevar, estaba compuesto por un arráez y 2 marineros, y luego les acompañaba un veedor y un mozo que le ayudaba, que se dedicaban a ir en el barco para recibir a los barcos que llegaban al puerto para, como he dicho antes, comprobar que las mercancías que traían se correspondían con la documentación que portaban. Esto en la época de la circunnavegación, que supuso para la flota, para la expedición que partió en busca de las Islas Molucas, pues que antes de salir el barco fue visitado para comprobar que todo lo que ponía en los inventarios, en la documentación, estaba cargado en los barcos, para evitar que tanto personas como mercancías fuesen llevadas a las Indias de contrabando. Al salir tuvieron que hacerlo contratando los servicios del piloto de la barra, que guiaron a los barcos por el canal de navegación. Y a la vuelta, pues el 7 de septiembre, tuvieron que, cuando la nao Victoria llegó a los pozos de Chipiona, tuvo que esperar a la llegada del piloto de la barra para que fuese nuevamente conducida la nave por el canal de navegación hasta el puerto de Sanlúcar. Y una vez en el puerto de Sanlúcar, los visitadores llegaron hasta el barco para ver la mercancía que portaban. Para concluir, Hugh Thomas, aquel gran historiador e hispanista británico, llegó a escribir en su obra El Imperio Español, de Colón a Magallanes, que Sanlúcar fue en aquellos momentos el epicentro del mundo, ¿no? Y eso es precisamente lo que estamos conmemorando en estos años, esa grandísima hazaña que aquellos navegantes hicieron al al circunnavegar el globo. Muchas gracias y un saludo muy grande. Hasta luego. La aduana en tiempos de la circunnavegación, en tiempos de la primera vuelta al mundo, gracias a la Fundación Casa Medina Sidonia y al historiador Luis Parejo por acercarnos a este tema y también por resaltar con lo que estamos de acuerdo, con esa razón de que Sanlúcar fue en esos tiempos epicentro del mundo. Pero vamos a continuar, vamos a hablar de Sanlúcar, de la primera vuelta al mundo y vamos a poner en este octavo programa también la parte musical. Recordamos esa agrupación de Infantería Marina de Madrid que nos visitaba y estaba en el Castillo de Santiago. Bueno, pues seguimos hablando de ella y seguimos escuchándola.
Desde el Castillo de Santiago, con esa agrupación musical de Infantería Marina de Madrid que nos visitaba durante el pasado mes de septiembre y donde hemos puesto el toque musical también a este 8º programa de Sanlúcar y la primera vuelta al mundo. Seguimos hablando de este tema, seguimos hablando de la primera circunnavegación a la Tierra. Recuerdan que también desde la Fundación Puerta de América hemos hablado de Portugal contra la flota, el protagonismo que también tuvo Portugal entonces. Bueno, pues vamos a seguir hablando de este tema, porque desde la Fundación Puerta de América y su presidente Juan Antonio Manzano seguimos descubriendo qué pasaba con Portugal y con la flota. Lo vemos. Entra en acción Sebastián Álvarez, que era el cónsul de Portugal en Sevilla. Este hombre intenta sabotear en todo lo posible la expedición. Empieza a juntarse, a congregarse con lo que es la marinería y empieza a condicionarle, a hablarle de la dificultad de esa empresa, de que eso no iba a llegar a ningún lado, de que las embarcaciones estaban maltrechas, de que iban a morir todos por el camino, e incluso en un momento en que la nao Trinidad, que era la capitana, la sacan a las atarazanas a calafatearla, resulta que solamente tenía el pabellón particular de Magallanes como almirante de la flota y habían retirado el pabellón español para repararlo. Los agentes infiltrados del cónsul de Portugal se ponen a convencer a la gente ociosa que estaba por aquella zona, diciéndoles que eso era un insulto a la corona de España, porque era la bandera de Portugal la que había enarbolado en el principal puerto español. Se monta un motín, se monta una algarada, tiene que intervenir Matienzo de la Casa de Contratación, interviene el alcalde de Sevilla y bueno, al final terminan sofocando el tumulto, pero el tumulto se crea a través de este agente. Otro de los sistemas de los intentos que hace la Corona de Portugal es el soborno. Envía varias veces a distintos agentes a contactar con Magallanes y le va ofreciendo una suma que es cada vez más, cuanto más se acerca la partida de la flota es más elevada, para que renunciara y rompiera su acuerdo con la Corona castellana. Magallanes, evidentemente, después del desprecio que le había hecho el rey Don Manuel, no está dispuesto a aceptar esas condiciones y sobre todo además tenía la sospecha bastante fundada de que si regresaba a Portugal, en vez de una recompensa de un soborno, lo que iba a recibir era alguna puñalada o algún sistema por el estilo que lo eliminase. Los agentes y los espías de la corona portuguesa en Sevilla iban tomando nota, mientras se preparaba la expedición, de todo lo que se iba embarcando, de quiénes eran los capitanes, de qué personal embarcaba en cada nao, para tener también una referencia de qué ruta iban a seguir o qué previsión tenían de navegación. Las naos descienden el Guadalquivir hasta Sanlúcar y durante el periodo en que se encuentra la flota terminando de pertrecharse en Sanlúcar, los espías de Portugal siguen en activo y siguen mandando información a Lisboa. Llega el 20 de septiembre de 1519, zarpa por fin la expedición y evidentemente la corona de Portugal es informada rápidamente de la partida de la expedición. Portugal había mandado a diferentes flotas, diferentes embarcaciones o agrupaciones de embarcaciones a buscar la flota de Magallanes con la orden de capturarla, de impedir que saliera siquiera. Quizás eso nos pueda dar una explicación a la derrota tan extraña que tomó Magallanes cuando zarpó de Canarias, que en vez de ir buscando la volta de mar, acercándose a las costas brasileñas, siguió la costa africana con unas condiciones de navegación que no eran las más adecuadas precisamente y que además le trajo algún quebradero de cabeza, algún enfrentamiento con los capitanes españoles porque no les explicaba por qué seguían esa ruta. Estos capitanes españoles, igual que el grueso de la marinería, ya estaban un poco calentitos con las envidias, los odios que habían estado suscitando los agentes de Sebastián Álvarez mientras se había estado montando la flota en Sevilla, porque claro, era muy fácil, teniendo esa rivalidad entre ambas naciones, el enervar a la gente diciéndole, bueno, no hay marineros españoles que sean capaces de tener ese privilegio, tiene que llamar el rey a un portugués prófugo que ha traicionado a su señor para comandar esta expedición que se supone que va a ser tan fructífera. Esta búsqueda de la flota de Magallanes se relaja un poco a partir de que alcanzan las costas de Brasil.
El océano es muy grande, hay pocas noticias de ninguna expedición y la búsqueda se relaja bastante, se da casi por olvidado, desaparecen completamente del mapa. Pero la sorpresa llega cuando el personal que estaba en el sureste asiático, los portugueses que estaban en las factorías y en los centros comerciales portugueses de la costa Malabar, reciben la noticia de que han llegado unas embarcaciones españolas a través del Océano Pacífico. Portugal inmediatamente ordena a todos los barcos de guerra que busquen a esas embarcaciones y las destruyan. Tienen que impedir de la forma en que sea que la noticia de que existe un paso del Atlántico al Pacífico llegue a España. No se pueden permitir que se conozca que se puede llegar hasta las Molucas navegando hacia el oeste. Tuvimos la suerte de que los turcos empezaron a montar una armada para atacar los asentamientos portugueses y ese esfuerzo naval se tuvo que concentrar en encontrar esa flota turca y enfrentarse con ella. En caso contrario, pues hubiéramos tenido un número enorme de embarcaciones intentando sabotear la vuelta de la expedición. Los portugueses consiguieron capturar a la Trinidad a la vuelta de su intento de regresar a América por el Pacífico y Juan Sebastián Elcano tuvo que coger la que yo creo que es la parte más difícil, más problemática del viaje, porque para evitar las rutas comerciales y navales portuguesas tuvo que descender por debajo de los 40 grados, los temidos 40 rugientes. A día de hoy, en la actualidad, con la tecnología, las embarcaciones y los conocimientos que tenemos, es complicado navegar a vela por esas aguas, así que os podéis imaginar la complicación que tenía en aquellos momentos. No se conocían las corrientes, los vientos la mayor parte de las veces eran contrarios y de hecho tuvieron varias ocasiones en las que tuvieron que echar al pairo porque simplemente no podían navegar. Tenían que hacer lo posible para que el viento no los empujara hacia el este, pero no podían hacer otra cosa. Gracias a la Fundación Puerta de América, a su presidente Juan Antonio Manzano, hemos descubierto más cosas sobre Portugal y la flota, sobre la primera vuelta al mundo. Y aquí vamos a poner nuestro punto y final a ese octavo programa, la octava edición de Sanlúcar y la primera vuelta al mundo. Sin lugar a dudas, desde un lugar emblemático de nuestra localidad, desde esta bodega de Herederos de Argüeso, desde donde la que queremos dar las gracias, como siempre, a Paco Yuste, a Francisco Yuste, por abrirnos las puertas de su casa y por seguir apostando por el patrimonio de nuestra localidad, por el patrimonio de Sanlúcar. Ya saben, una bodega con muchísima historia que además pertenece y tiene partes del antiguo convento de Santo Domingo, un convento que también marcó un antes y un después en la historia de nuestra localidad. Y continuamos la próxima semana con más programas y sobre todo con más temas sobre Sanlúcar y su historia, Sanlúcar y la primera vuelta al mundo.